Chicas, bienvenidas a su podcast, Estructuras Organizacionales, en su segunda semana. Eh, el día de ayer ya empezamos a ver cómo se conectan a lo mejor dos organizaciones a partir de a lo mejor un organigrama macroadministrativo o un mesoadministrativo en las estructuras interorganizacionales. Muy bien, dentro de las estructuras interorganizacionales vimos cuatro grandes grupos, en donde estuvimos viendo lo que son lo que eran las redes de negocios locales o las redes de negocios en general, y otro que es las redes globales de negocios, en donde si nos acordamos de la estructura de cada uno, en la estructura de las redes locales de negocios, poníamos en el centro al líder del equipo o líder del grupo, en este caso, o líder de la empresa, seguido por sus stakeholders. Estábamos hablando que el stakeholder era aquellos agentes implicados en la organización, llámese proveedores, llámese clientes, llámese gobierno, empresas, etcétera, etcétera, pero que nutren al líder o a la empresa principal, ¿sí? Y entonces se van poniendo a la periferia, ¿ok? Y a la periferia también nos encontraríamos a aquellas empresas que auxilian y proveen a la empresa principal, ya bien sea con recursos o con talento. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de estos despachos de abogados o estos despachos de contadores, que no pertenecen como tal a la compañía, pero nutren a la compañía. Entre más grande, normalmente más dedicación le mete la empresa externa a esto. Y es en donde estuvimos hablando un poquito de la figura del outsourcing, ¿no? Que esa figura que para algunos, o más bien, para en este caso ustedes, tal vez pudo haber sido perturbadora por lo que les comenté de cómo las empresas con el outsourcing han logrado, por ejemplo, disminuir el pago de impuestos en algún lugar, ¿sí? Y que de hecho se está empezando o se está buscando la regulación laboral del outsourcing. Muy bien. Entonces, ¿cómo en la red local de negocios empiezan a existir en la periferia estos? Muy bien. No sé si necesitemos apoyo visual para poderlo ver, pero es más o menos así como va la red local. En la red global de negocios, la diferencia es que en realidad la estructura es, tal vez puede ser de una misma empresa o de varias empresas, pero lo interesante de la red global es que se piensa que son diferentes países o diferentes sedes de lugares nutriéndose una de la otra. Sí, en donde lo estamos viendo a lo mejor como, a lo mejor Google México, decíamos la otra vez, Google México se nutría con Google India o con Google Estados Unidos o con Google tal, ¿no? Y que a lo mejor se vuelve como una red de cooperación, por así decirlo. También estuvimos viendo los cuatro cuadrantes dependiendo de la situación, es en el qué momento entra qué tipo digamos, de momentum, ¿no? Uno donde estábamos hablando de una red de cooperación o una red de competitividad o no, una alianza nada más para poder competir contra otro, etcétera. Y para finalizar, estuvimos hablando de dos terminologías, o más bien de dos tendencias muy interesantes, ¿sí? Que también tiene que ver con estructuras interorganizacionales, que tiene que ver con lo que son los keiretsus, por un lado, ¿sí? Que los otros son los chaebols. La diferencia primero, la primera gran diferencia es el origen de las mismas, ¿sí? Las dos son estructuras asiáticas, en cuanto, la primera, la keiretsu, es japonesa y la segunda chaebols coreana. Muy bien, dentro de la keiretsu, recuerden que estábamos hablando de que el banco era como un método de dar flujo de efectivo a las empresas que del resto. O sea, estábamos hablando de que el banco pertenecía al grupo empresarial y de alguna manera nutría, nutría del dinero que llegaba de personas, de otros lugares, etcétera, a las empresas del resto del mismo corporativo. ¿Sí? Donde las empresas no son ejes independientes como lo son en Latinoamérica, como lo que son en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ahí de alguna manera el mismo banco nutre el dinero a todas las otras empresas para poder crecer conjuntamente. ¿Ok? Y en el chaebol, lo que hablábamos es de que nacían normalmente por familias muy poderosas. De hecho, Corea se sigue manejando por familias poderosas, pero además lo curioso es que
que, bueno, también eso sucede en México y en otros lugares, pero lo curioso es que de alguna manera u otra, estas empresas tenían inversiones o tenían acciones en la otra, de tal suerte de que en el momento de que, o más bien, de que si había un sector medio débilcillo dentro de la situación familiar, el dinero de lo que le está yendo bien a esta alimentaba a la empresa, por ejemplo, una empresa A una empresa B. ¿Sí? Si el del tequila le estaba yendo bien, pues a lo mejor alimentaba al del jabón porque el jabón tenía acciones directas acá. Entonces, es una manera como de no, de no tener ahí, tanta bronca, por así decirlo, ¿vale? Eso es lo que vimos el día de ayer y no lo pregunto nada más pensando de que para que lo tengan en on the record y siempre lo tengan presente. Más bien, el día de hoy nos vamos a centrar en cómo a veces, bueno, cómo estas empresas, ya bien sea con relaciones interorganizacionales o de manera aislada, tienen un proceso, ¿sí? Y de alguna manera tienen un ciclo de vida. Chicas, ¿sabían ustedes que podemos asemejar a las empresas como un ente, como un ser humano? Imagínate, Isabel, es más, vamos a ponerte una situación. Cuéntame, ¿qué tan demandante es un recién nacido, Isabela? Pues mucho porque no puede hacer nada por sí solo. No puede hacer nada por sí solo, ¿verdad? Cada cuánto le tienes que dar de comer, cada cuánto duerme, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿Te ha tocado convivir con recién nacidos y con los papás de los recién nacidos? sí. ¿Te han dicho cuánto duermen? Sí, que casi no tienen tiempo para dormir. Exactamente. Ok, ok. Y entonces en algún momento nosotros fuimos ese bebé. Muy bien. Así como nosotros ahorita estamos estudiando y siendo relativamente independientes de nuestros padres, en algún momento fuimos ese bebé que fuimos altamente dependiente. ¿Ok? Sucede lo mismo con las empresas. Las empresas, cuando recién nacen, tienen que ser atendidas por sus dueños. En pocas palabras, cuando una empresa recién nace, chilla, patalea, se hace el baño, igual que un bebé. Un empresario o un emprendedor que no atienda al emprendimiento en etapas tempranas, el bebé está predestinado a morir. Imagínate si dejaras a un bebé en la intemperie solo 2 semanas. No puede sobrevivir solo. El ser humano es una de las especies que, perdón que lo diga, somos más inútiles al inicio. Al menos otras especies animales desde el inicio ya se están defendiendo. Nosotros no. ¿Ok? Entonces, de alguna manera u otra, lo que sucede en las empresas son como los niños chicos, como nosotros al nacer. Son empresas que demandan, que requieren todo el tiempo ahí, requieren tu atención, cariño y cuidado, etcétera, etcétera. Y van creciendo y van teniendo las problemáticas que recuerdan que tuvieron, ¿no? Ya cuando se hicieron niños, cuando se hicieron más adultos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo interesante de esto es que las empresas pasan algo similar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, no, tal vez, o morimos, ¿vale? Entonces, lo mismo sucede de alguna manera con las empresas que tienen un ciclo de vida, en donde en el ciclo de vida podemos hablar que nacen, crecen o intentan crecer, que es la idea de la compañía. Después de que crecen, en vez de reproducirse, empiezan a transformarse o llegar a su apogeo o dividirse para después empezar a decaer y quebrar en vez de morir. ¿Ok? Todas las empresas tienen un inicio y un final. ¿Ok? Y algo que podemos trabajar con cosas, por ejemplo, con empresas que dices, oye, si todas las empresas tienen un inicio y un final, ¿por qué tenemos empresas que desde que yo nací están vivas y que según las historias tienen muchísimos años, ¿no? Ok, resulta ser que estas empresas están muriéndose y naciendo cada cierto tiempo. Y es algo de lo que vamos a estar hablando también el día de hoy. Muy bien, entonces,
lo interesante o lo que quiero que podamos destacar en esto es que las empresas tienen un ciclo de vida, ¿vale? Nacen, crecen, se transforman o se dividen, empiezan a caer sus ventas y el día y después empieza a morir, porque los sectores son así. Cuéntame, Isabela o Leilani por escrito, cuéntame, cuando tú tomas foto, ¿la tomas con tu Fujifilm o con tu Kodak y revelas tus fotos? Yo a veces. Ah, no, ya no. ¿Sí? Si lo haces, felicidades, estás en un mercado de los que les gustan las cosas diferentes. Pero si la Ah, respuesta es no, seguramente el sector ya no existe tanto, entonces es bastante difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, o si quieres rentar tu película en DVD, en Blockbuster, te darás cuenta que ya no, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente hablo de la tecnología, sino hablo de la sociedad en general. Y lo habíamos dicho anteriormente, la sociedad evoluciona constantemente y las circunstancias del mercado evolucionan constantemente. Tan es así que requerirán en las empresas la evolución al menos al mismo ritmo que la de alguna manera las otras, ¿no? Entonces, más bien, que el sector como tal. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, de alguna manera, vamos a manejar el día de hoy cuatro grandes fases y cuatro grandes retos, de alguna manera, de los ciclos de vida, ¿sí? El primer ciclo, cuando recién naces, es la etapa emprendedora. Muy bien. Y esto tiene que ver cuando le estaba diciendo, ¿no? De alguna manera nace el sueño, nace la idea de querer poner un negocio, que te hartaste de que tu jefe te diga cosas o que de alguna manera hiciste un ahorrito y que tienes un sueño y una esperanza. Perfecto. Nace tu etapa emprendedora en donde tienes una idea y que esa idea la defiendes a capa y espada, ¿no? Es en la etapa en donde surge la creatividad, ¿sí? Donde de alguna manera la creatividad es parte fundamental de la organización, ¿sí? Tienes ahí el desarrollo de ideas, tienes ahí el donde rebotas, son pocas personas, se pueden monitorear relativamente fácil, o a lo mejor esas pocas personas eres tú, ¿sí? Entonces estás así, oye, ¿y si hacemos esto? Oye, ¿y si hacemos esto otro? Oye, ¿y si hacemos esto otro? Y todo puede ser posible en esa época, ¿no? En donde de alguna manera u otra la empresa se alimenta de la materia gris que tenga dentro, ¿sí? Es una etapa en donde puede haber mucho, mucho riesgo de que la empresa decaiga, ¿sí? Pero ahorita no hablemos, bueno, en unos minutos más vamos a hablar de eso, ¿sí? Mientras hablemos de la parte positiva. Es en la etapa en donde puede la empresa transformar su ser cuantas veces necesite, ¿sí? ¿Qué es esto? Imagínate Leilani, aunque no me lo puedas escribir, pero o si lo escribes también. Imagínate Leilani, que quieres poner tu tienda de, bueno, vaya, tu tienda de labiales, ¿vale? Y de repente, pues pusiste la tienda y en ese momento te das cuenta, cuando recién empiezas a hacer, que de alguna manera tus clientes no era lo que habías estudiado y que te pedían otras cosas, ¿no? Que te pedían otros materiales, que te pedían otros conceptos o que de alguna manera se te ocurrieron ideas interesantes. Es en donde puedes transformar todavía mucho tu modelo de negocios de alguna manera de tal suerte de que generes una empatía. De repente te diste cuenta que sería padre que al mismo tiempo que estuvieran con que tú, por ejemplo, aparte de vender labiales, los pongas, a lo mejor maquilles personas en ese momento y que de alguna manera las personas vayan como así como al 100% para la hora de su venta, etcétera, etcétera. Y a lo mejor ahí transformaste tu modelo de negocios, ¿sí? El punto es, en esta etapa es permitido, en esta etapa se puede rebotar, en esta etapa se puede transformar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se puede transformar? Porque tu nivel de clientes no es mucho. Tus trabajadores o no existen o son muy pocos y de alguna manera la estructura de la empresa es muy, muy pequeña. Muy bien. ¿Cuál es la principal problemática de la transición
por lo cual muchas empresas perecen. Bueno, una de las tantas razones por las que una empresa a nivel etapa emprendedora puede llegar a fracasar es por una crisis de liderazgo. Es bien complicado pasar el chip de empleado a líder. Es bien complicado. No nos vemos tan lejos. Cuando te dan un cargo de liderazgo de cualquier tipo, hasta sientes como que algo pasa raro, a pesar de que no sea de mucha responsabilidad. Cuéntenme, Isabela, Leilani, ya bien sea en catecismo, en algún grupo de amigas, en algún lado, en algún lugar, ¿te ha tocado llevar alguna especie de liderazgo? Escriban o Profe, manifiesten. ¿se puede en la familia? Sí, ¿cómo no? Ah, pues sí. Sí, ok. Y a ver, el chat no me manifiesta. A ver, el chat me dijo que te había algún mensaje, pero ya no me dio chance de verlo. A ver. Dijo que sí, profe. Que gracias, gracias, gracias. Dijo que sí, efectivamente. Y la situación, imagínense esa parte, dices, la pura parte familiar y tú, Leilani, también a lo mejor otra situación. ¿Sí? Pónganse en ese contexto cuando estaban tomando el liderazgo. Se dan cuenta de que no implica la misma energía. ¿Sí? No implica la misma energía estar recibiendo órdenes o estar recibiendo o recibiendo un camino en donde tú te puedes quejar, puedes decir, es que no va por aquí, no va por acá, o que incluso de alguna manera tú puedas manifestar flojera, digo, no lo voy a hacer, y no pasa tanto, versus cuando te toca a ti ser el responsable de todos. ¿Sí? Inclusive, si se han dado cuenta, en esos momentos se vuelve más desgastante. Isabel, aprovechando que, bueno, en este caso tú vas a poder estar hablando un poquito más, cuando estabas hablando de la parte familiar, cuéntame, ¿qué tan desgastante fue liderar a tu familia? Profe, todavía. Es que soy la hermana mayor. Hermana mayor, ok, hermana mayor, claro que sí. Y sientes como, y sientes un poquito de esa carguita en este hombro, ¿no? En estos hombros. Y dices, ok, si yo no hago esto, si yo no pongo el ejemplo, si yo no hago esto, no lo van a hacer nadie. Y entonces, Ajá. esa situación o esa parte es esa crisis. Imagínate que eso es como para cambiar un poco el chip. No muchos empiezan, imagínate que esto lo lleves a nivel laboral, en donde no son tus hermanas y eso que lo haces con todo el cariño y que de alguna manera u otra, pues puedes ponerte a nivel informal esto. Imagínate con trabajadores, que de alguna manera u otra se vuelvan como nosotros cuando estábamos en el lado del trabajador. ¿Sí? El trabajador tanto puede ser muy bueno o como puede ser alguien que nada más vea la manera de cómo sacar o no sacar la chamba. Entonces, imagínate cuando todavía no tienes la idea de hacia dónde va la empresa o de cómo ir hacia la empresa, pues entonces pues existe una crisis de liderazgo, de no saber hacia dónde querer ir. Por lo tanto, estas empresas se vienen para abajo, ¿sí? Es en donde también muchas empresas se dan cuenta quiénes son sus socios. Cuando son muchas personas, eso es algo que aquí de experiencia, que cuando son muchas personas, puede pasar que no sepas quiénes son tus socios hasta que de alguna manera estás emprendiendo y tienes la transición de la etapa emprendedora a la colectividad. Ayer justamente me estaban comentando de un negocio que se dio en la torre porque no sabía que los socios nomás nos iban a parar. ¿Sí? O que los socios nada más iban a estar así como nomás dando órdenes por afuera y ya, y no se iban a comprometer con el negocio. Entonces, es cuando te das cuenta de las realidades. Bueno, de alguna manera pensemos que sobreviviste ese valle de la muerte, ¿vale? Entonces, también está la etapa de colectividad. La etapa de colectividad ya es, pensemos de que estás creciendo el negocio. Pasaste de una nanoempresa a una o microempresa, para ponerlo en definiciones también generales, a una pequeña empresa, ¿sí? A lo mejor ya tienes unos 4 o 5 trabajadores por ahí, o 6 trabajadores, ¿sí? Ya de alguna manera estás en la etapa en donde tienes que generar sí o sí equipo,
sí o sí alianzas con otras empresas, ¿sí? Y a lo mejor necesitas una identidad clara de quién eres y hacia dónde vas. En estas empresas es como receta de la abuela y necesarísimo que la empresa al menos conozca su misión empresarial, pero no esa misión de redacción bonita que de alguna manera la van a trabajar en materias posteriores, sino una redacción que sea real a lo que suceden en las empresas. Es decir, identificar quién soy como empresa. Si lo asemejo a la etapa que decíamos que era un bebé el primero, aquí imagínate que es un niño de 12 años aproximadamente. ¿Sí? Esos niños que están como, o más bien no es cierto, un niño un poquito más pequeño, en donde ese niño apenas está generando cosas de identidad, todavía no sabe quién es, pero que ya está generando cosas de quién quiere ser, ¿vale? Entonces, en esa etapa de colectividad así es, generemos identidad, generemos un trabajo de quiénes somos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestras visiones? ¿Y cuáles son los objetivos? Pregunta, ¿eso no se debe de crear desde la etapa emprendedora? Por supuesto que sí. Si lo tienes desde la etapa emprendedora, está genial, pero sabremos que cuando estés en la etapa de colectividad, muy probablemente o lo más recomendable es que lo revises de nuevo. O se transformó o al menos ya tenías la base clara. Lo que no se vale para estar en la etapa de colectividad es que no lo hayas hecho nunca y que quieras pasar a la siguiente etapa. De hecho, no va a ser posible si no tienes una identidad. Muy bien. Entonces, con la colectividad viene una crisis. Cuando hablamos de que, por ejemplo, Isabela, de repente metes a una organización o a un proyecto, metes a 8 o a 10 personas, pues empieza, aparte del liderazgo, empieza otra cosa. Es cómo les empiezo a soltar rebanaditas de pastel. He dicho de otra manera, cómo delegar. Perdón, nomás que tengo aquí. ¿Cómo delegar? ¿Sí? ¿Cómo establecer qué, qué le doy a la otra persona? ¿Hasta dónde la otra persona puede con cierto poder o no? ¿Sí? ¿Y hasta dónde me quedo yo? Es en donde muchos empresarios les duele. No sé si les ha llegado a tocar, por ejemplo, Leilani, sí o no, Isabela, velo pensando también sí o no. Si les ha llegado a tocar algún empresario que le cueste trabajo soltar el parte de su poder, que lo ves desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche metido en su empresa porque no sabe o no quiere soltar el poder. Sí, con varios is. Perfecto, significa que sí lo has vivido. Entonces, Isabela, ¿lo has vivido? ¿Lo has sentido en alguna persona conocida? Creo que no me acuerdo. No te acuerdas. Ok, en el caso de Leilani sí, en el caso de Isabela no. Entonces, cuando vemos eso, bueno, para ponerte en contexto, Isabel, hay personas que se vuelven emprendedoras o empresarias y seguramente lo verás inclusive emprendedora desde el lado de la tienda de abarrotes, el de la farmacia, el de etcétera, etcétera, que los cuates ni Navidad tienen, ni Año Nuevo, no tienen días feriados. Sí, tú infieres, por ejemplo, cuando vas al kiosco, vas en Navidad a las 8 de la noche y ves a personas, pero están trabajando, esa es otra historia. Pero imagínate que el dueño de la compañía siguiera ahí todo el rato. O cuando vas a un restaurante y ves al gerente todo el día, todo el tiempo. Ah, bueno, eso tiene que ver por la parte de sufrimiento en la delegación. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un dueño que está todo el día ahí. ¿Sí? Y que a lo mejor está dando órdenes siempre, pero en el organigrama pondríamos el dueño en el primer nivel y todos los empleados en el segundo nivel. No pondríamos un mando intermedio y que él se salga, no, 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 no. Eso es muy habitual en empresas que son pequeñas y en donde pues está el grande todopoderoso, el de arriba, y el de abajo todos los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Le llamo yo cuando sucede eso, en el organigrama, que nomás son de 2 niveles, le llamo el de la estrella de rock o el de la estrella de cine. Todos los papeles y todos los encargos
tienen que pasar por la estrella de rock, en este caso por el jefe, ¿sí? Porque como no hay un jefe intermedio, nadie más que él toma decisiones. Entonces, pobre si se enferman, pobre si le pasa algo, pobre si un día uno quiere ir a trabajar, entonces se vuelve esclavo de su negocio. Y entonces es como, qué ironía, ¿no? Muchos de los emprendedores o empresarios se salieron de su empresa porque trabajaban mucho y que querían el sueño en la vida y de tener harto dinero y muchas vacaciones y se dan cuenta que están en una trampa todavía más grande. Y eso tiene que ver con la capacidad de manejar un sistema en el cual puedas delegar, en donde no tengas toda la responsabilidad. ¿Ok? ¿Dudas? Pero en esto todavía estamos en un valle de la muerte bien cañón. Hay muchas empresas que no superan esto, que se quedan en la infancia, adolescencia, y de ahí se van para abajo y mueren. La empresa, no piensen en persona, ¿vale? Hay muchos que no superan esta etapa, pero si lo llegas a superar, ya pudiste delegar, empieza la tercera gran etapa, que es la etapa de formalización. En la etapa de formalización, tú empiezas a decir, ok, esta empresa requiere de establecer formas. ¿Qué es esto? Requiere manuales de procesos, manuales de recursos humanos. Empieza los manualitis y los reportitis. ¿Ok? Son estas partes de volverse serio de alguna manera, de estar haciendo, de alguna manera estar haciendo backups o respaldos de todas tus informaciones. Hay riesgos, ahorita no necesitamos hablar de ese riesgo tal cual, pero empieza la etapa del reportitis, ¿sí? No sé si les ha pasado, y yo sé que no, a lo mejor no ahorita no está en la parte de ahora, pero no sé si conozcan alguna empresa de alguien de cercano a ustedes que tenga esta parte de reportitis. Ejemplo de reportitis. Yo en una empresa en donde llegué a estar, cada vez que tenía que salir del edificio, tenía que hacer un oficio y tenía que estar firmado por 3 personas. ¿Alguna vez han tenido algo así? Yo no. Ok, se salvan medios de eso, ¿no? Ok, una amiga. Sí, exacto. O por ejemplo, para ponerle estoy al caso más extremo, ¿no? Sobre casos extremos nos alimentamos. En Noruega había una industria que le daba permiso, ojo, ya desde ahí suena raro, ¿no? Le daba permiso a sus trabajadores de hacer del baño solamente por 10 minutos al día. Si excedías más de 10 minutos al día, en cualquier parte del día, si excedías más de 10 minutos al día en ir al baño, ya había reportes, sanciones y faltas. ¿Ok? Y si de alguna manera eres mujer, estás en tus días o estás embarazada, te expedían un reporte especial en donde tenían que firmarlo los gerentes y todo para extenderte 5 minutos más tu ida al baño. A ese nivel de reportitis. Sí, llegaba a ver. Entonces, obviamente, cuando se enteraron se enteraron a nivel mundial de este tipo de situación, atentó completamente a los derechos humanos. No nos íbamos tan lejos. En los bancos, nunca se han puesto a pensar, oye, ¿no le dan ganas de ir al baño al cajero? ¿O le dan ganas de comer? Pues, ¿qué hacen? Hacen una bola de cosas para poderse salir de ahí, en ese ratito. ¿Sí? Entonces, está bien cañón, está bien cañón. En algunas empresas se vuelve la formalización bastante ruda, ¿sí? Yo lo vivo a veces, en donde, por ejemplo, si tienes que salir, tienes que hacer firmado por no sé quién, tiene que haber evidencias, tiene que haber fotos, tiene que haber firma, tiene que haber bla, bla, bla. ¿Ok? ¿Es buena la formalización? ¿Es mala la formalización más bien? No. ¿Es malo el reportitis? Sí. Y ahí está la diferencia. La formalización es buena, buenísima. La formalización te permite estandarizar. La formalización te permite tener un rumbo fijo. La formalización te permite medirte y mejorar. Es buenísima. Yo te puedo decir, es como
Es como comerte tus frutas y tus verduras. Es muy bueno. La bronca viene si te exageras. Si hay demasiados trámites y es demasiado reportitis, demasiados burocracia, la burocracia mala más bien, si hay demasiada reportitis, lo que sucede es que se pierde productividad. O sea, por un lado, sí, tienes mucha forma, tienes mucha estructura, tienes mucho tal, pero de alguna manera u otra empiezas a atosigar a la gente que tiene que generar esto. Y me ha llegado a pasar empleados que se quejan, dicen, oye, ¿te trabajo o te hago reportes? Porque, oye, estás pidiéndome las dos cosas y como que eso no puedo. ¿Sí? Porque llegan a tantos reportes que dices, bueno, ¿qué onda con esto, no? Tantos trámites burocráticos que de alguna manera y se pierde la naturalidad de la transición. ¿Cuál es el tip? El tip es, sí, mide las cosas, pero busca la manera que consuma menos tiempo un trámite. Y a través de eso, estás del otro lado. Si logras hacer eso, si logras que la operatividad no se entorpezca con tus trámites, estás del otro lado. La empresa puede medirse, la empresa puede mejorar y la empresa puede hacer cosas. Muy bien. Y si sobrevive eso, llega la etapa de elaboración, en donde la etapa de elaboración es en donde ya de alguna manera ya tiene formalidad, ya tiene situaciones de formalidad y lo que necesita ahora es generación de sistemas, ¿sí? De sistemas más complejos, de sistemas en donde puedan meterse por ejemplo, con alianzas y con otras situaciones que conllevan más allá de la formalidad. O sea, ya hiciste en la otra etapa, en la etapa de formalización, papeleos suficientes, excelente, y de alguna manera te está dando esa mejora continua. Aquí en esta etapa ya eres como un adulto y lo que necesitas es mantener y quedarte ahí, ¿sí? Entonces ¿cómo le haces para de alguna manera que sistemáticamente empiece a haber una mejora continua o una alimentación con el entorno? Aquí es en donde se vuelve indispensable convertirte en un sistema abierto. Si ya llegaste a este punto, seguro tienes que ser un sistema abierto. En las otras es opcional. En las otras a lo mejor te alimentas desde adentro y vas haciendo desde adentro, pero en esta es obligatorio. Muy bien. Entonces, aquí es en donde tienes que estar como sistema abierto alimentándote de afuera. Muy bien. Y cuando la crisis que puede existir aquí, en esta etapa, es la necesidad de revitalización. Imagínate, ¿alguna de ustedes ubica estos negocios que tienen más de 40 años en algún lugar? Si no, se los recuerdo rápido. Comalón, aquí en Colima, Carnitas Aguayo, el Bar El Taurino, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que la empresa haga exactamente lo mismo desde hace 40 años o 50 años. En realidad, el público ha cambiado tanto que de alguna manera los que van son como los que buscan cierta tradición, pero párale de contar. De alguna manera u otra necesita como ese oxígeno, ese tanque para que la gente lo siga consumiendo o lo siga teniendo en vigencia. Y es en donde se tienen que estar renovando, si no le pasa lo que Blockbuster y lo que le pasará próximamente a Netflix. Para por si las dudas, yo estoy en la idea de que Netflix no le queda tanto tiempo, ¿sí? Porque ya hay demasiados niveles de streaming. Hay demasiado de HBO Go, hay demasiado Amazon Prime, hay demasiado YouTube Red, hay demasiadas cosas que están evolucionando y que Netflix no lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo veo que en este caso Netflix va a entrar próximamente a una necesidad de revitalización, ¿sí? Facebook, aunque ustedes no lo crean, se ha estado revitalizando, se ha estado renovando constantemente, por eso ha tenido muchos años vigencia. Sí, no nos vamos tan lejos, YouTube, sí, es otro de los casos que ha estado como revitalizando, se ha estado cambiando. Pero aún así, Facebook tiene una amenaza bien fuerte, ¿sí? Es la amenaza de Facebook y YouTube por ahí se le llama Twitch,
Si Twitch agarra mucha potencia, luego Facebook le puede doler un poquito la cabeza. ¿Ok? Entonces, Instagram es pues también del grupo de Facebook ya. Pero vaya, el punto es que todos los sectores evolucionan y necesitan revitalizarse. Chicas, me quedan 3 minutos y creo que podemos explicar lo que se necesita hacer el día de hoy. Y creo que, Isabela, ¿me escuchas? Sí, profe. Yo sé que no te va a gustar tanto eso, pero creo que vamos a tener que repetir lo del día de ayer. Y ya mañana retomamos esto. ¿Sí? La parte de que, en teoría, debería haber una retroalimentación por WhatsApp. ¿Sí? Porque digo, pues, en este caso, Leilani, pues, no puede estar participando ahorita de voz. Entonces, la idea, chicas, es pónganme 3 ejemplos de empresas, se las cambio, no tiene que ser colimenses, pero que me establezcas, no tiene que ser una de tu trabajo, pero que me establezcas en qué etapa de las 4 que platicamos el día de hoy de la vida organizacional se encuentran y cuáles son los retos que tiene. ¿Muy bien? Sí, ¿En, profe. en qué etapa se encuentran y qué retos tienen? Les imprimo pantalla de la última diapositiva, porque ahí viene, si se fijan, la grafiquita de las 4 etapas, para que se puedan basar de eso, ¿no? Bueno, ¿alguna ansiedad, algo que me quieran compartir? Escríbelo, velo escribiendo Leilani así rapidísimamente. Isabela, ¿alguna ansiedad o algo? No, todo bien. Todo bien. Ok. Ok, chicas, entonces vamos a tener que mermar un poquito la retroalimentación, pero mañana sí, ¿vale? Y por WhatsApp, ahorita para estar metiendo. El día de ayer ya no vi retroalimentación por WhatsApp, chicas. Manden a lo mejor adelanto de su trabajo o algo por el estilo para las 9:30, ¿vale? Sí, profe. Thank you.